todo en orden. Vamos a continuar con un poquito las dos charlas de ayer y de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito de pobreza. Si recuerdan la clase de ayer o la charla de ayer, empezamos a entender cómo se distribuye el ingreso y empezamos desde casi de cero, de empezar a pensar cómo las personas generan ingresos. ¿Okay? Hicimos un poquito de énfasis en el mercado de trabajo. Ahí hablamos al pasar de una ecuación que decía que el salario tenía que reflejar productividad. Eso me parece que es un punto que tenemos que tener siempre en la cabeza. Y ahí había una palabra que era microfundamentación. O sea, la microfundamentación básicamente es algo que hoy en economía y está bastante establecido, que es que los comportamientos agregados que uno ve generalmente tienen una raíz de comportamiento individual, ¿okay? Donde los individuos se comportan o toman ciertas decisiones de cierta manera. Básicamente todo viene de que el consumidor generalmente maximiza algún tipo de bienestar, de que el productor minimiza algún tipo de costo y maximiza algún tipo de beneficio. Esa derivación de ingresos creo que es importante para tratar de entender cómo se genera. Pero bueno, no todos están en el mercado laboral, digamos, de manera activa, y hay otros que tienen otro tipo de ingreso que dijimos que era un ingreso diferido, ¿no? Hay los niños y la población que no está en edad de trabajar. De cualquier manera, asumimos que todos tenían un ingreso y empezamos a tratar de ver cómo se distribuye ese ingreso en la sociedad. Ahí tomamos dos indicadores muy convencionales, la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, y empezamos a tratar de entender esa medición, cómo se mueve en el tiempo, cómo la podemos medir en Argentina, con qué fuentes de datos, qué valor tiene en la realidad. Y luego hicimos algún ejercicio para tratar de entender el caso de San Juan dentro de la distribución del ingreso de la Argentina. Ahí creo que salió un punto importante, que era el punto de la percepción de los individuos en la distribución del ingreso, dónde creemos nosotros que estamos y dónde estamos realmente. Y hacia el final vimos algo que es importante para el tema de la toma de decisiones en política pública, que es las limitaciones que nos imponen los datos. ¿Okay? Básicamente veíamos que la principal herramienta que tenemos para medir la distribución del ingreso tiene problemas, como toda fuente de datos. Tratamos de ver cuál es básicamente la subdeclaración de ingresos, y vimos que hay gente que está haciendo algún tipo de esfuerzo como para corregir eso, pero vimos que aún cuando se corrige por ese factor, las diferencias distributivas son considerables, y si uno después implementa o toma o evalúa políticas en base a esas distribuciones, bueno, es un punto que hay que tener en cuenta dónde están esos potenciales sesgos, porque después uno toma decisiones en base a este tipo de información. Pero básicamente ahí vimos todo lo que tiene que ver con distribución del ingreso. La idea para la clase de hoy era seguir y empezar hablando de pobreza, que es otro de los aspectos que vamos a tratar de tocar en estas dos charlas, y hacia la segunda parte de la clase creo que una de las más interesante es, bueno, ya vimos la foto de la distribución de ingresos, sabemos medirlo, vamos a ver la foto de la pobreza, sabemos medirla, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Queremos bajarlo, la pobreza? ¿Queremos redistribuir mejor el ingreso? ¿El Estado debe hacerlo o no? Vamos a discutir un poquito de eso, y si nos ponemos de acuerdo o a alguno le parece que sí, vamos a tratar de entender cómo y cómo medir esa redistribución del ingreso. ¿Okay? La parte de pobreza, creo que la vamos a empezar definiendo como pobreza como una carencia, ¿okay? como una privación. Y la pobreza tiene una medición, a mi criterio, si uno toma la medición de base, es mucho más sencilla de entender que la distribución del ingreso. ¿Okay? La pobreza, tenemos alternativas de medirla de manera simple. ¿Okay? Básicamente, la que creo que todos conocemos, en un espacio unidimensional. Ese espacio unidimensional básicamente es el ingreso de las personas, ¿okay? La pobreza monetaria. Y básicamente lo que vamos a hacer ahí es, tomen esta idea de que yo voy a poner dos umbrales acá, y yo ya ayer le pregunté el ingreso a todos ustedes, ya lo tengo ahí anotado, y yo voy a empezar a mirar el ingreso de todos ustedes si pasa a estos umbrales. ¿Okay? Voy a tener un umbral más bajito y un umbral un poquito más alto. ¿Okay? Aquellos que pasen los dos umbrales van a estar fuera de la pobreza, aquellos que se queden en el camino van a estar en alguna condición de pobreza, vamos a decir, o de vulnerabilidad o de carencia. Eso lo vamos a ver ahora enseguida, y después vamos a ver una alternativa un poco más compleja, que es básicamente
lo que se conoce como pobreza multidimensional, que la idea principal ahí va a decir, perfecto, yo tengo sus ingresos, ustedes por algún motivo tienen un ingreso que les permite saltar estas dos barreras, pero después cuando salen a la calle no tienen ningún tipo de acceso a nada y la vida en sociedad es muy complicada. Básicamente no tienen acceso a educación, o no pueden ir, o básicamente tienen unas condiciones de vivienda que no son las mejores, o porque su casa eventualmente no tiene desagüe, no tiene buenos servicios públicos, entonces uno por ahí, déjenme poner esa palabra, zafa desde el punto de vista de lo monetario, pero en el punto de vista de otras dimensiones de lo estructural, de las condiciones de vida estructurales, tiene alguna carencia o alguna privación. ¿Está? Entonces, lo que vamos a pensar primero es identificar quién es pobre. ¿Okay? Y eso, básicamente lo que les decía, para identificar quién es pobre, trazamos una línea de pobreza, lo que se conoce como la línea de pobreza. ¿Okay? Que son básicamente esas dos barreras que yo les pido que se imaginen que están acá. Y ahí hay dos bullets que son importantes. Y esos dos bullets son estas dos barreras. La barrera más baja nos habla de una línea de pobreza para sobrevivir. ¿Okay? Es saltar esa barrera, de alguna manera, nos permite vivir, pongámoslo de manera extrema. ¿Okay? Entonces, básicamente ahí tenemos que pensar en alimentos. O sea, nos despertamos a la mañana y tenemos que tener una alimentación básica de modo tal de no caernos en la calle, digamos, ¿okay? No de sobrevivir. Y eso es elemental, es básico. Y por eso ahí vamos a tratar de poner una noción de una canasta básica de alimentos que nos provea los nutrientes necesarios para tener vida, digamos, ¿okay? Ni siquiera una vida en sociedad. ¿Okay? Pero bueno, una vez que me levanté y ya tengo más o menos, me desperté y tengo cubiertas mis necesidades alimenticias, lo que uno también quiere es tener una vida en sociedad. ¿Okay? Me quiero poder tomar un colectivo, poner un suéter, ¿ok? Y ahí le vamos a poner una palabra para englobar toda esa idea de sobrevivir dignamente. ¿Está? Entonces, bueno, además de alimentarme, quiero tener una vida en sociedad de manera relativamente digna. Fíjense que esos son los dos umbrales. Primero lo voy a poner en manera cruda, muy en criollo me dicen, primero tengo que comer y después me tengo que vestir y tengo que poder tomarme el colectivo. O sea, esos son los umbrales que yo tengo que pasar, y una vez que pasé esos dos umbrales puedo decir que tengo la posibilidad de una vida más o menos digna en sociedad. Ahí hay toda una discusión que nos podríamos pasar la mañana entera sobre cómo definir esos umbrales. ¿Cuál es la alimentación para sobrevivir? ¿Cuál es la alimentación y el resto de los bienes que me permiten sobrevivir dignamente? No vamos a entrar en detalle en esta clase porque es algo muy subjetivo, pero a ver, la idea básicamente es que para sobrevivir uno necesita, y ahí tomamos eventualmente información de otros campos disciplinarios, uno necesita un nivel de calorías determinado para ingerir de modo tal de poder sobrevivir. ¿Ok? Ese umbral de calorías, pongámosle 2.700, 3.000 por día, que son lo que la FAO tiene como estándar. Naturalmente es variable, sobre todo en un caso como Argentina no es la misma nivel de caloría que eventualmente necesitamos acá en San Juan que si estamos viviendo en Tierra del Fuego. ¿Okay? Condiciones climáticas generan alguna, pero pensemos en un número arbitrario de calorías que me permite obtener esas calorías para poder vivir. Luego, una vez que tenemos esas calorías fijadas, y ahí siempre piensa en línea de abajo, si estamos hablando de lo más elemental. Luego tenemos que elegir una canasta que satisfaga esa caloría. Decir, ok, tenemos que juntar 2.700, 3.000 calorías. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Okay? Y ahí hay múltiples combinaciones de generar esas calorías. ¿Okay? Por eso ahí dice, ¿qué buscamos? ¿La manera de hacerlo con el menor costo posible? Ahí empiezan los trade-offs. Minimizo costo, obviamente la calidad eventual de los alimentos que voy a ingerir o los nutrientes van a ser menores. ¿Okay? Si quiero algo un poco mejor desde el punto de vista del, bueno, penalizo el otro lado del dilema. También determinada según los hábitos de la población de referencia, ¿okay? Es canastas que obviamente tienen que adecuarse, no puedo poner en Argentina una canasta igual para todos los habitantes, ¿okay? ni que hablar a nivel de escala mundial. Y hay una palabrita que dice normativa, que también acá muchas veces es la canasta que debería ingerir, ¿okay? Entonces fíjense que todo lo que está dentro del paréntesis
son características que uno idealmente piensa para definir la canasta, pero son características que, como siempre, van contrapuestas. ¿Okay? Cuando voy a favor de una, generalmente me penalizo a la otra. Eso lo decíamos. Pero bueno, supongamos que tenemos esa discusión toda la mañana y decimos, bueno, la canasta básica de alimentos que tiene que tener una persona o un hogar es esta. ¿Ok? Bien. Punto 3 la tenemos que valorizar. Porque yo para pasar este umbral necesito alimentos determinados, pero bueno, los valorizo para tener cuánto es ese umbral. Entonces agarro la canasta, salgo a recolectar los precios. ¿Okay? Y ahí vamos a ver un poquito la relación y la importancia de lo que vimos ayer de la encuesta de gasto de los hogares. ¿Okay? Y valorizo esa canasta a un determinado monto. Digo, para sobrevivir, para pasar la primera línea de pobreza necesitamos 1000. ¿Okay? Si el ingreso que yo tengo de ustedes en el archivo de ayer, que no lo tengo, obviamente, quédense tranquilo, pasa ese valor, esos 1000, listo, salvados de la primera barrera. ¿Okay? Podemos decir que podemos sobrevivir. Ahora bien, vamos a ir a la medición de la pobreza en Argentina. Para sobrevivir, fíjense, déjenme volver una slide atrás. De vuelta, ahí cumplí las necesidades de calorías, pero yo después tengo que tomarme colectivo para venir acá, me quiero vestir, abrigar. ¿Okay? A esa canasta básica de alimentos que definimos le agregamos algún set de ítems de consumo más. ¿Okay? Y ahí tiene una canasta que es un poco más amplia, y esa es la que se conoce como la canasta básica total. ¿Okay? Y la que involucra ítems adicionales a los alimentos. ¿Tá? Esa canasta básica, por construcción, va a ser más alta, porque voy a sumar el precio del colectivo, de los servicios públicos, de la vestimenta. Por construcción va a ser más alta. De vuelta voy a ir a mirar sus ingresos y voy a ver. Okay. Noten lo siguiente y vamos a ir directamente a la definición que por ahí todos conocemos de la vida cotidiana. La primera línea me va a definir si yo soy indigente o no. La indigencia también es conocida en la literatura como cuando escuchen hablar de pobreza extrema, alguien que hable de pobreza extrema habla de indigencia. Esos son básicamente sinónimos. Y cuando voy acá voy a hablar de pobreza moderada o de pobreza. ¿Okay? Entonces yo puedo decir, bueno, a ver qué porcentaje del grupo de gente que está tomando este curso es indigente, qué porcentaje es pobre. ¿Okay? Pueden saltar la primera pero no la segunda, pueden saltar las dos, pueden no saltar ninguna. ¿Okay? Entonces esa es un poco la idea de la medición de la pobreza. Y sobre eso ahora voy a hacer un comentario que creo que en Argentina es bastante interesante. Vamos a ver cómo medimos la pobreza. ¿Ok? Naturalmente voy a ir más rápido porque la fuente de datos va a ser lo mismo. Yo ayer fui a buscar la EPH para ver sus ingresos, ahora voy a andar más o menos con los mismos ingresos que tienen ustedes. Ahí van a la página de INDEC. Nosotros ayer estuvimos en la flechita de abajo, ahora van a la flechita de arriba donde dice pobreza. Si uno va ahí al sitio de pobreza, encuentra un informe trimestral, semestral en el caso de la pobreza, porque de vuelta, recuerden lo que decíamos ayer que era importante, la EPH es trimestral, tiene aguinaldos, la pobreza se mide de manera semestral. Ustedes vieron que el dato de pobreza se conoce con bastante rezago. ¿Okay? Pero básicamente porque ahí sí es muy importante suavizar la medición de pobreza dentro del semestre. Pero si uno va y se baja ese informe que tiene linkeado ahí en las slides y encuentra y empieza a mirar, el informe tiene evidentemente la definición, por ejemplo, de la canasta básica de alimentos. ¿Okay? Esa canasta que decíamos hoy, básicamente harina, carnes, aceites, bebidas, infusiones. ¿Okay? Esto que está definido por el Instituto Nacional de Estadística, lo que básicamente refleja es ese punto 2 anterior, es decir, bueno, la canasta que le provee a un individuo determinado nivel de calorías. ¿Ah? Fíjense que es adecuada, decía, a las características del lugar donde vive la población. Gran Buenos Aires tiene una determinada canasta, acá Cuyo tiene otra y Patagonia tiene otra. ¿Okay? Que definen, cambian en la composición. Todos básicamente consumen lo mismo, pero cambian en la composición. Las unidades de estos son gramos o centímetros cúbicos, relativamente estandarizados.
Entonces acá tenemos definida de alguna forma la canasta. ¿Okay? Y la definición de la canasta de alimentos es relativamente, digo, no completamente estable en el tiempo, pero es algo que se mantiene. Okay. Entonces bueno, dado que tenemos que consumir 11.610 en el Gran Buenos Aires de harinas y cereales, bueno, ahora voy a decir cómo y los voy a medir. ¿Okay? Y ahí tengo que ir a medir la canasta, que tiene que tener básicamente una calidad promedio. No voy a ir a buscar los tallarines de marca o de la peor calidad y tampoco voy a ir a buscar importado italiano de gran horno. ¿Okay? Alguna calidad intermedia. Y mido esa canasta. ¿Okay? Fíjense que lo que quiero pensar acá, porque digo, en Argentina es un desafío, digo, INDEC todo el tiempo está con o sea, la medición de la canasta regional. ¿Okay? Usar una canasta promedio muchas veces nos puede esconder mucha información, por más que parezcan que los números no difieren tanto, hay diferencias. O sea, si se fijan, bebidas, bien, acá tienen Cuyo en bebida tiene 5.300 y tiene 4.000 en el caso de la Patagonia. Esa canasta básica se valoriza de alguna manera en pesos, ¿okay? Y acá tengo pesos de diciembre del 2024, ya están un poquito, pero bueno. Una canasta básica de alimentos para una persona que tiene que eventualmente sobrevivir tiene un valor aproximado de 145.000 pesos. Acá quiero hacerles dos comentarios, sobre todo para los que trabajen con esto, que por ahí pueden ser interesantes. Acá hubo toda una discusión sobre esta calidad media, sobre qué precios busca INDEC para ir a ponerle, o sea, busca los precios de las grandes cadenas de supermercados, busca precios de... ¿okay? Entonces, lo que hizo INDEC, como usa un promedio de muchos precios, INDEC lo que hace es, ahora puso de manera disponible, y lo pueden usar para trabajar y ver los datos que están súper interesantes, una base que se llama CEPA, que es la base de precios que utilizan ellos para medir el índice, para mensurar la canasta. O sea, ustedes entran ahí y tienen todos los precios que se usan por INDEC para medir la canasta de alimentos. ¿Qué tiene de bueno eso? Que tienen 70 millones de precios por día. Son todos los precios que, o sea, son bases que pesan mucho, pero son bases que ustedes pueden consultar y pueden decir, bueno, che, a ver, detrás de la canasta cuyana, ¿qué precios están realmente poniendo para mensurar y para decirme que son 128.000 pesos mensuales? ¿Okay? Luego, fíjense que como es difícil eventualmente definir otras cosas para vivir dignamente, digo, de vuelta, acá hay algo que es importante por ahí, ir entendiendo que la pobreza, estos tiene un cierto componente de subjetividad, ese vivir dignamente podemos definir como ayer, cierta subjetividad. Aparece una cuestión más técnica, que es un coeficiente que se llama coeficiente de Engel, que si ustedes lo ven, está definido como la inversa, como el coeficiente de Oyansky. Fíjense, gasto en alimento sobre el gasto total. Digo, ¿cuánto pesan los alimentos sobre el total del presupuesto? Bueno, la inversa, quiere decir todo lo que representa el resto relativamente al alimento. Eso es un poco el resto, es lo que tengo entre una línea y otra. Entonces, esos coeficientes de Engel, ¿okay? Son los que se usan para llevar la canasta alimentaria a la canasta total. ¿Ya? Entonces ustedes pasan de este número por este número y llegan a una canasta básica total de 331.000 pesos por persona. ¿Okay? Fíjense una cosa importante acá, que es un detalle, pero la discusión de hoy de política económica de pobreza en Argentina está dando vuelta. Este es un ratio, que es el gasto total relativo al gasto en alimentos. Dentro de lo que no es gasto en alimentos, yo tengo un montón de otros gastos que hacen los hogares o las personas, donde por ejemplo tienen los servicios públicos. Si yo tengo distorsionado, déjenme poner esa palabra, el precio de los servicios públicos, ya sea por caro o por baratos, ese coeficiente va a tener mucha variabilidad, porque voy a ir a decir, che, ¿ustedes consumen 300 kilovatios de energía? Sí. ¿Cuánto lo pago? Re barato. Entonces el eslabón al que me lleva al gasto total es chiquito, entonces me sesga un poco ese coeficiente. Si yo los paso a encuestar después de un ajuste tarifario y dice, ¿cuánto pagas por 300 kW de energía? Hay un montón, de hecho ya ni siquiera consumo 300 kW de energía, porque como me subieron el precio y soy racional, ajusté un poquito por algún lado. ¿Está? Entonces, tener en cuenta, en Argentina, con tantos cambios de precios relativos, el resto de los bienes pueden alterar
la relación del gasto en alimentos al gasto en otros bienes. ¿Okay? Y eso, si ustedes vieron, no es la idea de entrar la discusión de Argentina hoy. Ayer dijimos, esos shares de consumo se sacan del gasto, de la encuesta de gasto de los hogares, de la ENGO. ¿Okay? Entonces yo vi esa foto en 2004, la foto, lo que consumen los hogares, la volví a ver en 2012-13 y la vuelvo a ver en 2017-18. Si ustedes hacen un ejercicio simple y miran el gasto en electricidad de los hogares como porcentaje del ingreso en 2012-2013, es menos de la mitad de lo que era en 2017-18, porque en el medio tuvieron el primer ajuste tarifario, ¿okay? De quita de subsidios. Ni les cuento si ustedes hacen una encuesta hoy. Entonces, los pesos relativos de la canasta influyen en la medición de la pobreza y sobre todo de la inversa del coeficiente de Gini. Por eso la discusión de hoy, que están por ahí más en Argentina, es decir, che, estamos midiendo pobreza con una canasta que no refleja el patrón actual de consumo de los argentinos, sobre todo por los ponderadores. ¿Okay? Hoy estoy seguro que en el presupuesto nuestro la energía, gas y electricidad pesa mucho más de lo que pesaba en 2004, 2012, eventualmente hasta en 2017, porque desde 2017 y 2018 acá hubo un incremento tarifario de magnitud, ¿verdad? Pero bueno, esas son cosas que quizás son específicas al caso argentino. Lo importante es que llegamos a un umbral que tenemos que, de vuelta, ahí le pusimos número, digamos, a las dos líneas. Vamos a centrarnos en Cuyo, 128, 313. Generalmente si paso por acá, y por lo que contestaban ayer en la actividad del QR, creo que estamos a salvo. ¿Okay? Pero luego, dado eso, INDEC agarra los ingresos, dice, che, pasan 313, no pasan 313, y determina el porcentaje de personas que son pobres. Este es el último dato que tenemos en Argentina. ¿Okay? 38.1% de las personas son pobres. ¿Ah? Noten que el informe, la mención es dual, porque yo puedo decir, bueno, personas o puedo medir hogares. ¿Ok? Y ahí, de vuelta, no vamos a entrar mucho en detalle, pero es pasar de una persona a un hogar tiene sus desafíos. O sea, pasar, ¿ok?, hacia allá tiene su desafío, porque ¿qué es un hogar representativo? ¿Cuántos chicos tiene? ¿2, 1, 3, 5? ¿Ok? Entonces, ¿cómo? 6 tiene. 6. ¿Ok? Entonces, tu línea de pobreza... Él es pobre. Estás un poquito más exigido. Entonces, ahí hay toda, van a ver, si revisan el informe, hay toda una serie de líneas de pobreza para un hogar estándar. ¿Ok? Porque algo que no tenemos tiempo de cubrir todo, pero acá se puede volver más importante, es hay algo que importa en este tipo de mediciones, en el ingreso y en la distribución y en la pobreza, es la composición interna del hogar. ¿Okay? No es lo mismo un hogar de un matrimonio con 2 hijos que un hogar con 2 hijos y un abuelo, con un hijo y un abuelo. Digo, en términos de adulto equivalente, lo que se conoce en la literatura, es bien distinto. Pero digo, supongamos que uno dice, bueno, voy a agarrar un hogar típico, padre, madre y 2 niños. Bueno, puedo tener el umbral de, vamos a hacer la cuenta, es un poquito más refinada, pero digamos de brocha gorda, los 300 y pico, los multiplico por 4, bien, necesito 1.200.000 para... Pero toman la incidencia en el consumo, por ejemplo, en un hogar, los niños consumen menos. Exactamente. Eso que acabas de decir vos de esa manera es lo que yo acabo de decir desde el punto de vista técnico, es el adulto equivalente. Ah, bien. ¿Ok? Cuando se pasa de un lado para el otro, no se toman como que las 4 personas valen lo mismo adentro del hogar, sino que hay una escala que se conoce como escala de adulto equivalente, donde se corrige un poquito cuánto pesa un niño, y esa escala varía por edad. ¿Okay? De hecho, ustedes si van al informe lo tienen, la escala de adulto equivalente, cuánto equivale un niño de 2 años a un adulto. ¿Está? Y esa escala también varía por género. Pero digo, bueno, el punto acá es, uno mide la pobreza por personas o por hogares. Yo voy a seguir con la de personas, que eventualmente es la que por ahí es más familiar para todos nosotros, que es este 38.1. En el medio tienen los valores, fíjense, para pasar de un lado al otro tienen
El hogar promedio tiene 3.88 miembros. ¿Ustedes conocen ¿Tienen 4 o tienen 3? Bueno, pero bueno, son cuestiones estadísticas que hacen a la medición. Pero digo, el punto es acá más, quieren está más básico, es decir, 2 umbrales y saltar esos umbrales de alguna forma. ¿Okay? Bien, 38.1 y acá tenemos 8.2 la situación de indigencia. ¿Okay? O sea, hay 8.2% de los individuos, y noten, importante que son de 29 millones de personas, 30, que no pasan el primer umbral y hay 38 que no pasan el segundo. Acá, mi pregunta, dado que yo no lo sé, es cuánto es la tasa de pobreza, y vos no estás habilitada a hablar, a responder. ¿Cuánto es la tasa de pobreza en San Juan? La última que conoce, el último dato disponible. Podría haber puesto un QR, podríamos haber hecho todo, pero sí, no. Vamos a hacerlo más práctico. Primer punto, vamos a hacerlo, miren, más fácil todavía. ¿Es mayor o menor a 38? Menor, en teorías. En teoría, San Juan suele ser como... Es mayor, ¿no? Menor, mayor, bueno, ahí ya la inteligencia artificial hizo su trabajo. Es mayor. ¿Bien? ¿Qué dice el último informe de INDEC? Es 42,3. ¿Ok? La indigencia es 7 puntos. ¿Ok? Fíjense que la indigencia es más baja y la pobreza más alta. Y acá lo quiero llevar a pensar en dos cosas que me parecen importantes. Piensen el dato de pobreza y el dato de indigencia con los datos de ingresos de ayer. El ingreso promedio de San Juan estaba por debajo, ¿no?, del ingreso promedio del país. Creo que era 4.20 y 3.20, algo así, lo que habíamos visto en los datos. ¿Se acuerdan? Con lo cual uno diría, bueno, tiene cierta consistencia, tiene un ingreso más bajo, si la diferencia de las líneas no son tan groseras, uno podría esperar este resultado. Ahora yo después les pregunto si se acuerdan de cuánto era el Gini. 0.43 el nacional y 0.37 39 el de San Juan. O sea, tenía un Gini menor que el promedio nacional. ¿Ok? Y ahí es donde yo les quiero transmitir la idea de que una cosa es el nivel absoluto de las cosas y otra cosa es la distribución de las cosas. Puedo tener menor ingreso en promedio, puedo tener más pobres en promedio, pero puede ser que ese ingreso igual se distribuya de manera más equitativa. ¿A dónde voy? No hay una relación lineal, unívoca entre pobreza y distribución, ¿ok?, e ingreso. Entonces eso es un punto que hay que tener en cuenta a la hora de... Y el segundo punto que le quiero marcar, porque en Argentina se suelen dar esas paradojas. De hecho, si ustedes analizan la serie de pobreza y de indigencia, la van a ver. Digo, eso puede ser algo que estaría lindo que lo hagan como actividad. Fíjense la relación entre pobreza e indigencia. Digo, San Juan tiene más pobreza que el promedio, que el país, pero tiene menos indigentes. O sea, quiere decir que la composición de quienes pasan esas dos líneas, ¿ok? Y muchas veces lo que puede pasar es que siempre hay que tener en cuenta las dos líneas. En la discusión uno en general mira siempre la primera, no, la pobreza, 38.1, la midió la UCA, la midió el otro porque estaba, no qué sé yo, pero siempre mira ese estado. Y el de abajo es igualmente importante, porque lo que puede pasar acá es que la pobreza baje porque suba la indigencia. ¿Ok? Que eso fue algo que pasó, que lo vimos clarito en la pandemia. Entonces uno ve que baja el 38, pero sube el 8.2. ¿Ok? Entonces, che, baja la pobreza, pero sería por las malas razones, porque en lugar de salir para arriba, se fueron para abajo las personas. ¿Ok? Entonces, eso es un punto que hay que tenerlo siempre en cuenta. Digo, miren el dato de pobreza, pero los que pasaron por esto y le peguen un vistazo al informe, digo, y eso eventualmente no cuesta nada. Cuando sale el informe, entran, lo miran 2 minutos, está el link ahí, ya se ponen
Pero miren el de indigencia, porque realmente nadie dice, bueno, sí, la indigencia tiene que ser más baja porque o sea, se mueve, si baja la pobreza arrastra y si sube la pobreza arrastra. No siempre, ¿okay? Puede haber excepciones como van a ver en el caso. ¿Sí? Solo, a ver, ambas han ido bajando respecto a la anterior medición. Y lo otro que quería recalcar es que es para Gran San Juan. Sí. Hay porque nosotros acá en los departamentos es importante, la realidad es bastante distinta a lo que puede pasar en las grandes, los grandes urbes, en el sector urbano. Y hay otro, se hace un refuerzo de esta medición en julio, agosto, septiembre, que se llama Resto Urbano Provincial, que se sale, es la misma encuesta, pero se sale el resto de los departamentos. Y ahí se hacen unas correcciones. Bien, eso es un poco lo que hablábamos ayer. Yo agarro la EPH y tengo que tener en cuenta la representatividad, porque si la omisión que tengo es de una determinada, digo, a ver, cuando uno tiene una muestra, si lo que falta en esa muestra es algo que uno puede suponer que está aleatoriamente distribuido y que es más o menos parecido a lo que tengo, ¿ok? No es problema, pero si lo que me falta en esa muestra es algo que tiene características determinadas que no están en lo que tengo, digo, tengo un sesgo de omisión, ¿ok? Entonces me está faltando algo que si yo lo incluyese, me va a cambiar por completo la estimación. Entonces eso, y ahí lo que dijiste vos, creo que también está un poco lo de las fuentes de datos alternativos. De hecho, muchos institutos de Buenos Aires también lo hacen, de ir a buscar áreas extremadamente rurales en la provincia de Buenos Aires que no están capturadas en la EPH. ¿Okay? Bien, pobreza e indigencia, digo ahí básicamente la medición relativamente sencilla y entender cómo se mueve esos dos tipos de líneas. ¿Okay? Acá tienen el mismo ejercicio, ¿se acuerdan? Ayer en distribución miramos la curva de Lorenz, miramos el Gini y hacia el final pasamos ahí, porque el tiempo por ahí nada, por un ratio de SIL 1 a 10, ¿de acuerdo? Bueno, acá hay algunas medidas alternativas que no son eventualmente las más comunes, porque uno está acostumbrado a mirar la tasa de pobreza, ¿ok? Pero acá estoy trabajando con el cuadro de incidencia de la indigencia en los hogares, 6,4, ese es el equivalente al 8, pero si yo mido hogares. Pero lo que quiero que miren es básicamente esto que anda por acá abajo, dice brecha monetaria promedio de los indigentes. ¿Okay? Además de saber quién es indigente o quién es pobre, una medida que es muy informativa y suele mirarse mucho en la literatura de pobreza es, bueno, ¿por cuánto vos no sos, vos sos pobre o sos indigente? Es decir, esa brecha, decir, ok, tengo la brecha de la indigencia, que es la que tengo en el gráfico. Yo tomo sus ingresos, se quedaron acá. Bueno, ¿cuánto es eso que le falta para pasar el umbral? Esa brecha. ¿Okay? En ese caso, 125.000 pesos para el caso de la indigencia, acá van a tener 352 para lo que se llama, ¿ok? Entonces, la brecha de la pobreza es lo mismo. Si bueno, yo necesito 952, el hogar promedio tiene casi 600, 350 es lo que le está faltando a ese hogar para saltar. ¿Ok? Algo importante para estos números que uno por ahí lucen frío, ¿no? Eso es súper importante para el diseño de política económica. Cuando uno diseña una transferencia de ingreso condicionada, cuando uno dice, bueno, voy a hacer ganar la asignación universal por hijo y le voy a calibrar, bueno, si yo tengo un objetivo de pobreza, ese número lo tengo que saber. Es decir, cuánto le tengo que transferir un ingreso para sacarlo de la pobreza. ¿Okay? Entonces, esas brechas son, en términos de política social, enfocadas a objetivos de pobreza. Este número es bastante relevante, no es un número ahí que pase desapercibido. ¿Se publican informes de evolución? Se publican informes de evolución, de hecho, de vuelta. Yo hoy lo pasé por ahí un poco más rápido. Cuando ustedes van a la web de INDEC, ahí, y bajan el informe, ustedes tienen al inicio el informe trimestral, pero abajo tienen informes anteriores. Y de hecho más, si siguen scrolleando y van más abajo, tienen los archivos en formato Excel que pueden mirar toda la serie. De estos números, los que quieran. ¿Okay? Digo, ahora voy a ver si tengo tiempo para meter un comentario. Acá está la evolución de la tasa de pobreza en el tiempo. ¿Okay? Un poco por ahí lo que preguntabas vos, pero tiene 2 o 3 observaciones. Por ahí, acá está el comentario de recién. La medición anterior era 53, ahora es 38. ¿Okay? Déjenme invocar al profesor de Pablo que dice que el primer decimal es el.
Vamos a ponerlo más o menos así. Fíjense la evolución en el tiempo, y acá lo que quiero son que miren varias cosas. Primero, el color a lo largo de la serie ustedes ven que van cambiando. Van cambiando el color de la serie porque básicamente las metodologías para medir pobreza van cambiando en el tiempo. ¿Okay? Porque ya sea cambia alguna manera de medir técnicamente los coeficientes, pero también de alguna manera más intuitiva cambian los patrones de consumo de la población. ¿Okay? Se cambia de canasta. La canasta, estoy casi seguro, la canasta de cualquiera de nosotros en el año 92 tiene poco que ver con la canasta eventualmente de hoy. ¿Okay? Entonces, de vuelta, generalmente cuando cambian las metodologías, y lo hablábamos con alguien ayer, o sea, muchas veces no se hacen comparables los datos. Entonces, yo tengo metodologías distintas, tengo mediciones de pobreza distintas, no lo puedo comparar, tengo pera con manzana, no puedo hacer una comparación de la evolución. Acá abajo, @L Tornaroli, Leopoldo Tornaroli, los que eventualmente lo deben haber sentido nombrar, los que siguen Twitter o X. Este es uno de la banda de Sedla que está con Leo Gasparini. Digo, para mi gusto, en términos específicamente de pobreza, es la referencia en América Latina. Okay, yo les recomiendo estrictamente que lo sigan. Leo sabe, le preguntan por el ponderador del decil 3 de El Salvador y el tipo dice... Se tomó el trabajo de agarrar todas las metodologías de Argentina en materia de pobreza y todas las encuestas y expresarlas con una metodología común que es la última, la del año 2016. ¿Está? La metodología del 2016 se la llevó a las encuestas anteriores y pasó todas las encuestas usando ese método. ¿Está? Y ahí puso peras con peras, si ustedes quieren. Pueden comparar todos los números a lo largo del tiempo. ¿Bien? Ese es el primer punto. Segundo punto. Fíjense que la línea, la evolución tiene una particularidad, por lo menos para mí. ¿Cuál es? Sí, y fíjate que lo podríamos haber disimulado más. Tiene dos discontinuidades. Ah, sí. Allá y acá. No se quería medir. ¿Ok? Bien. Dos discontinuidades. Poniéndole un poco de juicio de valor, una por las buenas razones y otra por las malas razones. A partir del 2003, la EPH pasó a hacerse de manera continua y con una estructura de panel rotativo. ¿Ok? Básicamente se hace de manera trimestral, pero hay dentro de la muestra hay un componente de panel, es decir, yo paso por sus hogares un trimestre, le hago las encuestas, y el trimestre que sigue voy a volver a pasar y voy a volver a encuestar, no a todos, pero a algunos de ustedes. ¿Okay? Eso es lo que se llama como panel rotativo. Ahí pasó a hacerse de manera continua, o sea que es un tema más metodológico de las encuestas. ¿Okay? Digamos, por las buenas razones. Cambió. El problema lo tenemos acá. ¿Okay? En ese año, de hecho, si ustedes entran en DEC y se quieren hacer esto y bajar todas las encuestas de hogares, no está la EPH de el tercer trimestre y cuarto del 2015. ¿Okay? No está el del archivo, no lo van a encontrar, los datos no está, se discontinuó la EPH. Digo, a mí detesto en las charlas eso, digo, pero también me pasa cuando doy un curso de introducción a la economía a los chicos del primer año, digo, esto es lo peor que nos puede pasar. O sea, discontinuar una estadística es lo peor que nos puede pasar. Digo, y esto, como el tiempo hace su trabajo y pone cosas, esto a medida que pasa el tiempo cada vez peor. Porque uno empieza a mirar con perspectiva y dice, che, ¿qué hicieron ahí? No, como estábamos midiendo la inflación y el dato de inflación no era muy digerible, dejamos de publicar el dato. ¿Okay? Y dejamos de publicar no solo el dato, y ¿se acuerdan? No voy a entrar en detalle acá de cuál era el problema. Básicamente el número de inflación era el de Alemania. Teníamos 5% de pobres, ¿se acuerdan? Sí. Digo, que más allá de todo eso grotesco, de que uno sabe, a ver, digo, cuando ustedes tienen 5% de inflación y ven a Moyano negociando paritaria al 30%, era obvio que... Pero más allá de todo eso, digo, lo peor que pudo hacer Argentina es romper el termómetro, porque, a ver, acá entran cuestiones ligadas a la sociología, a la filosofía de la confianza que tenemos nosotros como sociedad, hacia el contrato social, nosotros a esto le creemos.
Si nosotros lo rompemos a este contrato y empezamos a meter la mano y che, no, y ahora mismo hasta mucha gente dice, bueno, esta medición del INDEC ahora. Sí, es cierto, nosotros nos pasan las paritarias. Bueno. Nos critican, o sea, decimos cuánto es, nos dicen, no, no es real. ¿Vieron? Y eso pasa en todos lados, porque si uno desconfía, digo, a ver, de vuelta, uno en cualquier medición, pero digo, hablar de economía, uno mide la tasa de desempleo, mide la pobreza, mide la distribución del ingreso, todas tienen problemas, todas tienen limitaciones. Ahora, dentro de todas las que tenemos son las mejores. Bien, lo importante es medirla todo el tiempo de la misma manera, de modo que si tiene un error, ese error todo el tiempo sea el mismo. ¿Ok? Porque ¿qué me interesa a mí? Tanto más que me interesa la evolución, ¿ok? ¿Cómo va esto? Si va para arriba o para abajo, más allá que si bien el número es importante, pero me interesa la tendencia para entender qué tengo que hacer yo con la política pública. Y ahí quiero agregar algo que quizás uno no lo dimensiona, porque hay otros que yo estaba trabajando, yo estaba fuera de San Juan y del país, y hacía estudios con datos regionales, y eran Argentina no lo sé, por muchos años, en datos en estudios o informes que hacía cosas de la Argentina usadas de los. ¿Y se acuerdan? No sé, vamos a entrar en el problema de esto. Y uno en ese momento, me acuerdo, nosotros estuvimos mirando mucho dónde estaba el. Y era completamente grosero, estaba en el IPC. El índice de precios que se usaba para medir la canasta, los precios estaban planchados. Entonces, básicamente planchaban los precios, la canasta no crecía. ¿Ok? Imagínense, por el otro lado, lo que va a comparar contra la canasta que no crece y está planchada son los salarios de todos ustedes que están atadas a la paritaria de Moyano y van al 35. Entonces sacan gente a lo loco de ahí. Pero es todo ilusión monetaria, todo nominal, todo. Bien, eso es una cosa que espero que quede ahí como para decir, che, tratemos eventualmente, si el número no nos gusta, porque es fulero, bueno, hagamos cosas para mejorarlo, pero no para romperlo. Dos cosas que también me parecen importantes. Fíjense algo que vimos ayer con el Gini. Digo, en una crisis económica la pobreza, naturalmente, y es la preocupación que vimos, o sea, viene una devaluación, una crisis, la pobreza estalla. ¿Okay? Básicamente los sectores bajos no tienen el mecanismo de protección contra, o sea, no tienen un canuto, un ahorro, no tienen acceso a seguros. ¿Okay? Entonces, básicamente ahí. Ahora, otra cosa que me parece importante es mirar la foto en el largo plazo. Si uno mira la foto en el largo plazo, la película es bastante también desalentadora, ¿no? Digo, yo vengo acá, año 94, si no veo mal, 30. El punto más bajo de pobreza fue en el año 2017, 26. 27 acá, yo. Y acá uno empieza a pensar de vuelta. Acá, este es el nivel natural de pobreza de Argentina. O sea, no podemos perforar ese piso por algún motivo. O, de vuelta. Tiene que ver, fíjense que si yo miro esto, desgraciadamente, si ustedes se acuerdan de la charla de ayer, si ustedes se acuerdan de la serie del estimador de actividad, que estaba planchado, el EMAE. Digo, acá yo tenía una línea que era más o menos constante. Esta línea no es constante. O sea, no crecimos y la pobreza encima fue para arriba. ¿Okay? La desigualdad no. ¿Se acuerdan que el Gini replicaba casi esa foto? Acá la pobreza fue para arriba. ¿Okay? Y el desafío, me imagino que sí, la pobreza de estos niveles siempre baja, el tema es cuando empieza a andar por acá, ¿qué va a pasar? Ojalá tengamos ese desafío de ver cómo. ¿Okay? Pero fíjense que y la otra es también el tema de los valores naturales. Si uno mira el valor natural de la pobreza en Argentina, debe andar por 34 35 puntos. Digo, natural es la tendencia de esa serie. Digo, si baja el marciano y dice 68, le dicen que la pobreza es 68%, dice, no, mira, bajaste en un mal momento, no es lo natural. Si baja el marciano acá, 26, tampoco es lo que es. El marciano le dice, che, más o menos andamos por ahí, por el medio. ¿Okay? Ese es el valor natural, que es el que tenemos que ir a tratar de. ¿Okay? Entonces digo, acá tenemos un montón de tarea, digamos, que hacer, porque en algún momento hay que, digo, 26% de pobreza o 38, digo, dos comentarios que vienen de algunas cosas que está mirando Leo muchísimo más en detalle, en contextos inflacionarios, como lo que nosotros tenemos la desgracia de pasar muchas veces, la pobreza son curvas de inflación. O sea, en contexto de alta inflación, la pobreza refleja
el comportamiento de la inflación. Y algo que está mirando ahora en esta discusión de que usted no sé si en qué medida sí, en el debate público tiene básicamente una arista que es esto que che, esta medida no le creemos porque está usando una canasta completamente desactualizada que nada tiene que ver y que los individuos usan mal. Lo que midió Leopoldo es que eso no es tan relevante a los fines de la medición actual. Si uno pone una canasta y cambia los ponderos de manera más actual, el número ese no cambia tanto. ¿A dónde está el problema para la medición de pobreza actual? En algo que hablamos ayer, es en la captación de ingresos por parte de las encuestas. La omisión de ciertos factores de ingresos. ¿Vieron los ingresos de los trabajadores formales, informales que veíamos ayer, el ajuste? Omitir esos ajustes, naturalmente, le cambia la distribución, pero cambia mucho la pobreza y introduce ciertos sesgos en la medición. Entonces a él le preocupa un poco más el tema de los datos, de la omisión de datos, que de la definición de la canasta. Bueno, este creo que es el gráfico más desalentador de todas las 160 slides que tienen en el A24, ahí en la plataforma. Esta es la evolución de una pobreza comparable entre 2011 y 2022. Cómo cambió la tasa de pobreza en los países de la región, también hecho por Leo, digo, esto está todo hecho de manera comparable, que usa la base CEDLAC, que está estandarizada, digo. Fíjense, entre el 2011 y el 2022 todos los países de la región redujeron la pobreza. Costa Rica 2,8, Chile la bajó 26 puntos. México 11. Hubo uno que se fue a marzo y le aumentó casi 6 puntos, que fuimos nosotros. O sea, esto es una deuda complicada y un desafío para la política pública haber hecho esto en un contexto en el cual la macro de la región es la misma para todos. Qué sé yo, si Estados Unidos sube la tasa, si hay una guerra comercial, le pega a nosotros y le pega a todos. Y acá tenemos algún déficit que tenemos todavía que resolver. Lo que no es, eventualmente, digo, bien, presten atención, este gráfico es la evolución en el tiempo. Ojo, porque también hay que decir, Argentina no es uno de los países más pobres de la región. ¿Ok? Digo, Argentina medido, y en una medición del año 2022, Argentina es el cuarto, quinto, ¿ok? Y el cuarto, quinto, sexto depende mucho de si yo agarro a Argentina en 50 puntos como hace un rato o lo agarro ahora en 38. ¿Ok? Pero bueno, más o menos de vuelta el nivel de pobreza de Argentina en la región, no somos Chile, pero tampoco somos Perú o Colombia. ¿Okay? Y algo que los invito a que ustedes revisen, lo que tengan curiosidad, de vuelta, agarren este gráfico y agarren el de los globitos de ayer del ingreso per cápita, el ingreso per cápita de Perú, ¿se acuerdan? El ingreso per cápita de Brasil. Tenían el mismo ingreso per cápita y tenían distinta desigualdad y fíjense que tienen distinta tasa de pobreza. Entonces esas relaciones uno siempre las tiene que pensar porque las leyes universales acá no aplican. Entonces tenemos, digo, de vuelta, porque es importante, el nivel y la evolución. ¿Okay? Nosotros no tenemos la pobreza más alta de la región, tenemos una pobreza relativamente baja, pero fíjense que si hubiésemos seguido el desempeño de la región, daríamos todavía mucho más para allá. A su izquierda. ¿Bien? Bueno, necesidades básicas insatisfechas, déjenme pasarlo volando porque básicamente es, lo leen, a ver, lo que leí, creo que están todos los que estuvieron ayer, pero ahí en la primera slide tienen mi correo, si hay algo que yo pasé rápido, que no lo vi, que a ustedes les interesa, che, la verdad pasaste volando, no entendí, me escriben y te damos. Pero básicamente acá, fíjense que es un índice de pobreza multidimensional, más allá de la capacidad económica, esos 1.000 pesos que veíamos hoy. Mido además si tienen en su hogar acceso a la educación, acceso a servicios sanitarios y qué tipo de vivienda tienen. ¿Okay? Esta es un poco la idea que les decía al principio. Ustedes pueden pasar el umbral pero si después tienen una condición habitacional o están hacinados, digo, este es un indicador de pobreza multidimensional. ¿Okay? Noten dos cosas que es importante, sobre todo en economía, digo, tienen tres tipos, o sea, fíjense la estructuralidad o la volatilidad que tiene cada indicador. El ingreso es un indicador volátil en relación al acceso a servicios sanitarios. Esas son condiciones estructurales. Uno ve cambios grandes en, por ejemplo, el acceso a cloaca en los censos. Cada tanto,
uno ve que baja, pero eso no ve que uno baja todo el día. Hacer una obra y acceder a servicios públicos de ese estilo lleva tiempo. Ahora, mi ingreso pasa de 0 a 1000 o de 1000 a 0 en un trimestre. Me quedé sin trabajo, ¿ok? Por eso lo que también busca este índice es cómo matizar dos tipos de mediciones, más estructurales y algunas un poco más coyunturales o cíclicas. ¿Bien? Perdón, el punto 5 es que dice 4 más personas por miembro ocupado. ¿Eso quiere decir que uno trabaja y mantiene así? Exactamente, esa es la tasa de dependencia. ¿Cuántas personas adentro? Vos tenés un hogar, ¿cuántas personas hay adentro del hogar por cada uno que trabaja? Y si no, ninguno trabaja, todos viven en plan, son pobres por NBI. Son pobres por NBI, pero lo que generalmente lo interesante de la NBI es vos sos pobre por qué dimensión. ¿Ok? O sea, porque vos podés ser pobre por NBI en general, pero capaz que vos sos pobre por la dimensión de que no tenés ocupación y tu compañera es pobre porque tiene un tema de hacinamiento de la vivienda. ¿Okay? Un poco del NBI es la multidimensión, es decir, bueno, ¿dónde está la falencia? Digo, esto básicamente lo que va a buscar es los planes de potabilización de agua, de rebustecer cosas que son más estructurales. Acá le bajan un poco el tono a la pobreza monetaria. ¿Okay? La pobreza monetaria de vuelta es algo mucho más cíclico. Es una medida de corte. ¿Okay? La medida de corte, ustedes, por ahí, medio obvio, pero en economía una medida de corte es muy injusta. Porque digo, si yo tengo 300.000 de la línea, el que tiene 2.99 estaba adentro y el 301 está arriba y casi que son iguales. Pero bueno, en algún momento tenés que poner el corte, por eso es importante definir, más allá de los precios, la canasta, porque siempre es la misma, entonces estoy errando, estoy siendo injusto todo el tiempo de la misma manera. Bien, no voy a entrar en esto, porque me quiero ir directamente a redistribución. Otros problemas que aparecen para medir desigualdad y pobreza son las transferencias en especies. ¿Okay? Cómo yo valorizo las cajas de alimentos. Si ustedes le dan un lugar, eso no entra en el ingreso monetario, ¿okay? Generalmente está omitida. Ciclo de vida ya hablamos, y el primo hermano, ustedes si lo quieren ver así, de la teoría del ciclo de vida, la hipótesis de Friedman del ingreso transitorio y permanente. Yo justo pasé en un trimestre a encuestarlos a ustedes en el cual no tienen ingresos porque hay una cuestión estacional. Y ustedes no tienen la habilidad de responderme a mí y decir, che, no, mirá, yo en realidad mi ingreso promedio en el año, no, pasé 0. Chao, al decir 1 y son pobres. ¿Okay? Es por cuestiones de estacionalidad. Y ahí hay algo que para mí en economía, y de vuelta ayer lo hablábamos acá con el caso de la minería para el caso macro, más allá de la hipótesis esta de nuestra de ingreso, esto es clave para entenderle la macro. O sea, para un agente económico es muy difícil muchas veces distinguir qué es permanente de lo que es transitorio. Y les cuento si el que le pifia es un hacedor de política y dice que, no sé, una regalía, o sea, empieza a recibir transferencia o alguna, no sé, la lotería me la gano todos los días. ¿Okay? Uno se gana la lotería una vez cada tanto. Si uno hace después políticas de gasto acorde a ganarse la lotería, el día que no se ganó la lotería no tiene cómo pagarlo. ¿Okay? Entonces discernir en política pública lo que es transitorio de lo que es permanente es fundamental. ¿Okay? Si uno pega el gasto público al precio de la soja y lo pega a un precio de 600 pensando que eso es permanente, quiere decir que todos los días me voy a ganar la lotería, el día que la soja viene a 300 no tengo que pagarlo. ¿Okay? Lo mismo pasa a nivel de... Pero bueno, déjenme hacer ahí un alto, es decir, hasta el momento hablamos mucho de medir pobreza, de medir distribución del ingreso, pero si ustedes ven, como dijimos, hasta el momento todo esto es economía positiva, es lo que es, cómo se mide y cuánto es, 38, 8, la indigencia, cuánto es el ingreso promedio, cuánto es el Gini, eso es la economía que uno ve en la realidad, la economía positiva. Uno ve esa foto y ahí es donde uno puede empezar una discusión de decir, desde el punto de vista normativo, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Qué debemos hacer todos nosotros respecto de la desigualdad en la distribución de ingresos? ¿Qué debe hacer respecto de la pobreza? Y ahí entramos en el deber ser. Nosotros vemos 38.1. ¿Qué debemos hacer con la pobreza? ¿La queremos bajar? ¿La deberíamos bajar? ¿Queremos bajarla? ¿No queremos bajarla? ¿Okay? Y ahí entran cuestiones más subjetivas sobre la parte positiva que es la foto. ¿Okay? Entonces, ahí la pregunta crucial, digo, para esta segunda parte de la clase es si es deseable redistribuir.
Ustedes tomaron ya la clase con Marcelo. Marcelo Garriga. Sí. Bien. ¿Les habló de bienes públicos? Sí. Bien. Bueno, no sé, no voy a decir más de esa clase ni eso, pero yo, hecha esa pregunta, yo, ¿es deseable redistribuir para ustedes? Tendrían que haber puesto el QR. Pero para hacerlo más rápido. ¿Es deseable redistribuir o no? Ustedes ven el Gini ese punto 43, 44, el que sea. Ven la pobreza. ¿No se podría como mejorar de otro modo? Es decir, ponerle, darle al pobre más trabajo, entonces que haya menos pobreza de ese modo. ¿Entendés? Bien. Perfecto. En lugar de redistribuir, digamos, porque el que trabaja mucho y gana mucha plata, ay no, bueno, le saquemos más impuestos a las ganancias si le damos a los otros. Y bien. sí, bueno, pero yo laburo un montón, ¿por qué me sacan impuestos a las ganancias? Que laburen los otros. Me parece un argumento fantástico. Bien, perfecto. Entonces digo, vamos a darle más empleo a los pobres. A los sí, pobres. los que laburamos Perfecto. mucho, Claro. tenemos que pagarles. muy bien. ¿Entendés? Totalmente de acuerdo. Ese Estoy es el perdiendo. punto de vista del Bueno, ciudadano. al Claro. final Bien. Pero ahí me estoy perdiendo una parte, por ahí me estoy perdiendo una parte de la película que vos me vas a aclarar porque tenés la idea más clara que yo. Llamamos a los pobres o a la gente, le vamos a los de bajos ingresos, le vamos a dar un ingreso, un subsalario o lo que sea, ¿no? Bien. Buenísimo. Esa gente le damos el salario, sale de la pobreza. Mi pregunta, ¿de dónde sacamos los recursos para pagarle a esa gente? No, y también hago otra pregunta, ¿cómo da por sentado que no trabajan? Si hay un montón de personas que sí trabajan. Bueno, pero suponete que estamos en un caso que estamos en nuestro curso acá en esta economía de O jueces y sea, hay son 10 pobres personas y que aparte están sentados desempleados. ahí. Digamos, son pobres y desempleados. Claro, y lo queremos pasar para acá. Claro. Ah, pero digo, hacé la pregunta bien sencilla. Digo, pensá, Cetel y Palgo, que esa gente está... Pobres y desempleados. Sí, y ponele que encima, vamos a hacerlo, podemos darle todos los matices que quieran en la misma sentido. Digo, Digamos, suponete que están empleados y le queremos subir el sueldo porque hay que subirle el sueldo a los empleados públicos. Perfecto, es una buena iniciativa. Bien, la pregunta que viene atrás, y digo, ¿y esto ¿Quién lo paga? en un Ministerio de Finanzas o de Hacienda? Digo, ¿cómo lo pagamos? ¿De dónde, ni siquiera de los ricos, de dónde la economía saca los recursos para traspasar, darle más a esos sectores? Bueno, se supone que Incrementando la actividad si económica. esa gente trabaja más, va a consumir más y a su vez va a pagar más impuestos Sí, y sí. vamos a tener Sí, pero más todo- dinero. Todo, entonces, sí, Digamos. todo, sí, pero vamos al momento inicial. Sí. Yo no te puedo, a ver, vos venís a trabajar a mi empresa y le digo, mira, el primer mes no va, pero vos vas a vender y si vos no, y si no trabajas y no vende y qué sé yo, cero. No, vos decís, no, mira, pagame y vemos. Bien. Entonces es un argumento que al final del día, si vos querés sacar a la gente de la pobreza, necesitas transferencia de ingresos de algún lado de la economía. Digo, y a ver, ojo, uno está pensando en redistribución, y capaz que ustedes lo están pensando en ricos y pobres, decir 10 y 1, pero uno puede hacer redistribución en el medio, decir, no sé, en vez de sacarle ayer hablábamos de quién era de Galpen y le sacamos a la gente del decir 8, que es, no sé, son muchos de ustedes dado lo que vimos ayer en el ejercicio. Entonces, mi pregunta es, en ese sentido, ¿ustedes están de acuerdo? O sea, para ustedes, ¿sería deseable que venga alguien y diga, che, yo vi ese Gini, hay que bajarlo? Sí, obvio, sería hermoso. Sí, obvio, sería hermoso. Bueno, qué sé yo. No, es que depende. Depende ¿Cómo? totalmente. Tiene desventaja. Tiene desventaja, bien. La distorsión de incentivos. La distorsión de producto. bien. ¿Cómo opera ese mecanismo? A ver. Y si yo distorsiono los incentivos a trabajar, a producir, comer, esas serían las desventajas. Obvio que es deseable achicar el Gini, pero bueno, tiene desventajas. Bien. Trade-off básico en economía, lo que es bueno para la eficiencia no es bueno para la equidad, y lo que es bueno para la equidad, Claro. ¿ok? Entonces tenemos que buscar algún punto medio, ¿no? Pero fíjense
como puedo tener argumentos contrapuestos, puedo decir sí, lo puedo bajar, no. ¿Okay? Eso es algo que podemos estar discutiendo acá, ni siquiera le digo hasta las 10, un rato largo. Y es muy difícil ponernos de acuerdo. Y después, eso nos vamos a encontrar con, cuando llega el momento de las elecciones, con uno arriba de un camión, un micro por las calles diciendo hay que redistribuir, y el otro dice no, no hay que redistribuir. Y bueno, y vamos a tener que ir a la papeleta, con la papeleta dentro de ahí, votar qué queremos. Por ahí gana el que representa lo otro que yo creo que no hay que... Así funciona un poco el juego, pero digo, ¿por qué eventualmente la justificación de que sería deseable redistribuir el ingreso tiene argumentos un poco más fundados? Por eso le preguntaba por la clase de Marcelo, porque muchas veces la redistribución del ingreso está vista como un bien público. ¿Ok? Los bienes públicos, ustedes saben que son bienes que tienen particularidades, no rivalidad y ¿okay? No exclusión, pero básicamente tienen una característica que son bienes que generan externalidades. ¿Okay? Entonces, básicamente, para todos nosotros es bueno que mi compañero de al lado tenga la vacuna contra el COVID. ¿Ok? Para nosotros es bueno que nuestros compañeros estén alfabetizados. Ustedes vieron en la teoría básica de los bienes públicos en un curso de finanzas que si yo dejo al mercado proveer educación, la única universidad que habría en el superior sería la católica o cualquier universidad privada. El mercado llega hasta ahí. ¿Por qué aparece en la universidad pública? Y bueno, porque el Estado tiene que proveer de más algo que es bueno, porque ¿okay? Si estuviese hablando del caso, ¿se acuerdan de la contaminación? Que es un bien que produce un mal, el Estado ¿qué hace? Regula a la siderurgia y le pone un carbon tax y dice, no, pará, no quemes tanto porque me estás contaminando, vení para acá. Bien. Entonces acá pasa un poco lo mismo. Para todos nosotros hay una externalidad de que mi compañero, de que mi conciudadano esté alfabetizado, viva en una casa más o menos razonable, ¿ok? Esté menos sujeto a la probabilidad de contraer enfermedades, esté más educado, tenga ingreso, tenga un buen bienestar. Creo que toda la población se beneficia de menor pobreza o un ingreso relativamente más igualitario, pero digo sobre todo de menor pobreza. Por eso cuando lean un manual de finanzas públicas, generalmente el capítulo se va a llamar Programas de combate a la pobreza. Que básicamente se ponen a la par de la provisión de educación, de la provisión de seguro de salud. Entonces vos tener gente que no sea pobre, un menor número de pobres, eso es bueno para la convivencia de la sociedad. Podría eventualmente, si hay algún vínculo entre la pobreza y la violencia o el grado de violencia o la inseguridad, podría reducirlo. Creo que hay beneficios, hay externalidades por menor gente pobre. Entonces podría haber un argumento por el lado de los bienes públicos para que sea deseable redistribuir ingresos. ¿Okay? ¿Me siguen hasta ahí más o menos? Después hay un argumento un poquito más, si quieren, ligado a la micro, pero que va a ir a la filosofía. Déjenme pasar por acá rápido, pero con dos comentarios. Esa pregunta, la economía y la filosofía se le hicieron hace años. Y yo se las traté de reducir en 3 tipos de respuestas que tiene esa pregunta desde el punto de vista de la filosofía. ¿Okay? Los 2 primeros van a decir que sí, o que es deseable redistribuir. El tercero va a decir que no. Hay matices, ¿ok? Pues los leen, pero digo, yo acá le quiero pasar 2 ideas básicas. ¿Por qué es deseable redistribuir? Y ahí voy a poner, si quieren, utilitarista. Ustedes vieron que en algún momento, cuando se tomaron un curso de economía, oyeron hablar de la teoría del consumidor, la utilidad del consumidor. El consumidor experimenta utilidad por consumir. ¿Okay? Obtiene satisfacción por consumir. ¿Okay? Entonces nosotros, dados los recursos que tenemos, queremos consumir de la forma que nos hace más felices. Déjenme ponerlo así, muy... ¿Okay? ¿Qué particularidad tiene la utilidad del consumidor? Tiene una propiedad que es que la utilidad del bienestar es decreciente. ¿Ok? ¿En qué sentido? Cuando me compro el primer auto, tengo mucha satisfacción, lo disfruto un montón, tengo mucha utilidad, pero ya cuando me compro el segundo, en el mismo momento, y ya no me genera tanta satisfacción. Le voy a dar el ejemplo de introducción a la economía de la persona que viene de correr la maratón y le dan la botella de agua. La primera botella es un canto a la vida. Ya la segunda también, la 10ª botella no la quiero ni ver.
¿Por qué? Porque la utilidad que me va dando es cada vez menor. ¿Ok? Entonces, con ese argumento de que la utilidad marginal es decreciente, si yo tengo una persona pobre y una persona rica, ¿ok? Y les invito a que lo piensen ustedes, 100 pesos, o ya 100 acá es medio, un billete del hornero, 1000, en manos de cualquiera de ustedes, vale mucho menos que en manos del señor que estaba a la puerta de la iglesia ayer a la tarde. ¿Ok? Hay un argumento por el cual es bueno para la sociedad, porque la utilidad marginal decreciente es sacarle 100 pesos a una persona como ustedes y dárselo a esa persona, porque la valoración es distinta. ¿Ok? Pesa mucho. Ahora voy a ir al argumento del compañero. Yo le digo, ¿me dan 100 para el muchacho de la iglesia? Probablemente me digan que sí. Me dan 200, me dan 300, me dan 400, va a llegar un momento en el que van a decir, bueno, hasta acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a decir, la redistribución en algún momento tiene que frenar, porque si no, a mí, ¿qué incentivo tengo a...? Bueno, déjenme ponerlo muchísimo más en términos, si quieren, prácticos. Tengo la gente que paga impuestos a las ganancias y la gente que recibe la asignación universal por hijo. La redistribución, digo, y la estoy haciendo en el extremo, es, le cobro impuesto a la ganancia acá para pasar asignación universal por hijo acá y bajar ese Gini. ¿Por qué? ¿Ok? Todos, por lo general, en una charla de promedio, uno generalmente diría, sí, perfecto. Ahora llega un momento en el cual, si yo empiezo a subir la alícuota del impuesto a la ganancia y empiezo a apretar el torniquete, la gente que, digo, no tengo nada acá con los bandos, pero la gente que paga impuestos a la ganancia le empieza a decir al contador, che, a ver qué está pasando. ¿Ok? Entonces, tengo la desventaja, digo, voy a volver al caso de Galperín. La gente, si apretaba mucho a los ricos, Galperín agarra la empresa y la muda enfrente a Uruguay. ¿Ok? Y ahí de cobrarle un impuestito, no le puedo cobrar ni uno. ¿Ok? Se me va la base imponible. Eso ahora que estamos hablando de competencia tributaria, no viene el caso acá, pero digo, la base imponible se mueve. Entonces, si yo le aprieto mucho el torniquete al rico para sacarle recursos, para darle al pobre, el rico un día se me planta y me dice, che, me estás distorsionando, en palabras del compañero, los incentivos. Los incentivos que hay que esforzarme a producir. ¿Para qué voy a producir si me lo vas a sacar? ¿Ok? Entonces, hay un punto que hay que balancear. Es bueno redistribuir, pero generalmente en el medio se pone un tope. ¿Ok? Hay que buscar ese equilibrio, esa coordinación entre equilibrio para preservar la eficiencia, la persona rica que produce, y generalmente, déjenme volver a la clase de ayer, si produce y tiene un salario alto, es porque es chance de que sea muy productivo. Una persona que tenga mucha productividad, que le aporte mucho en el margen a la economía. Entonces yo a esas personas las quiero dentro de mi economía, ¿por qué? Porque quiero que mi PBI crezca y que mi economía sea grande. Si yo los jorobo mucho, con las tasas impositivas altas, los tipos se van. Entonces la redistribución es un delgado equilibrio entre equidad y eficiencia. Es un trade-off. ¿Ok? Eso más o menos lo van a ver al pasar acá. Y acá, al pasar, hay dos conceptos que quiero que lo tengan en la mente. Digo, uno seguro lo sintieron nombrar, el velo de la ignorancia de Rawls en la escuela utilitarista. Dice, bueno, pará. También hay un tema de redistribuir por una cuestión de seguro. ¿Ok? Más filosófico decir, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, no sabés si vas a nacer en el hogar de Galperín o en el hogar de el otro muchacho. Hay una incertidumbre que ese es el velo de la ignorancia. Entonces, intergeneracionalmente, la sociedad debería asegurar a esos individuos que en el velo de la ignorancia no saben a dónde, qué suerte le va a tocar en vida. Entonces dice, bueno, por una cuestión moral hay que asegurar a esa gente. Ese es un primer concepto que después, si quieren, lo pueden ver en más detalle y lo podemos discutir. Por eso ahí se habla de un seguro social, es que la sociedad asegure contra esas infortunios de la vida o del destino. Y el segundo punto es algo que la escuela libertaria, que son los que más extremos, que básicamente son los que menos abogan por redistribuir, porque tienen, de la eficiencia y la equidad, están más para el lado de la eficiencia, pero ahí hay un concepto que igual
aún así, abogando por poca redistribución, el gobierno tiene que dar una cancha más o menos estable, que es la teoría de la igualdad de oportunidades. ¿Ok? La cancha hay que nivelarla. Y acá hay algo que me parece importante en este tipo, en este tipo de aproximaciones. A ver, esto no es ni blanco ni negro. ¿Ok? O sea, no es redistribución completa, ni no intervención, ni no redistribución. Es una cuestión de hacia qué lugar del espectro me voy moviendo. Digo, no sé si hablaron, Alberto del Porto les mostró el rectángulo de Estado versus mercado, y la línea que está en el medio, y el debate económico, cómo muchas veces se va para acá, cómo muchas veces se va para allá. Bueno, esto es un poco lo mismo. Porque si ustedes van a la teoría económica, de la historia del pensamiento económico, y van a la parte más liberal, si quieren, ni Adam Smith les decía que el gobierno no tiene que existir. ¿Okay? Alguien tiene que nivelar la cancha, que debe haber justicia, seguridad, alguna cosa que nos permita más o menos vivir en... ¿okay? Pero digo, bueno, en redistribución está la parte filosófica de lo que nosotros queremos y está la parte un poco más de argumentos de trade-off, eficiencia y equidad. Hay que hacer equilibrio entre esos dos objetivos. ¿Bien? La realidad, lo que observamos, vuelvo a la economía positiva, es que las familias pobres tienen carencias, embarazo adolescente, problemas de salud, analfabetismo, desempleo, dependencia de droga, adicción. Eso la literatura económica ya lo documentó con evidencia empírica tratado. Entonces, cuando uno va a las encuestas de opinión o a los papers que se basan en encuestas, generalmente lo que uno ve, incluso hasta en sociedades que tienen más reticencia, que algún grado de redistribución social tiene que haber. ¿Okay? Algún grado de redistribución, al menos desde el punto de vista de la teoría de los bienes públicos, tiene que haber. Y ahí la pregunta, que es lo que yo quisiera mirar en esta última parte de la clase, es cómo se hace redistribución o cómo hacer redistribución. ¿Okay? Naturalmente algo ya intuimos, de qué se trata de sacarle a alguien para darle a otro. Es así. No sé si son a otros empleados públicos, a ricos, a pocos, bueno, ¿okay? Pero digo, vamos a tratar de pensar en entender cómo lo hacen. Digo, acá son cosas motivacionales, pero son discusiones que de vuelta, ya hablamos del Día de la Marmota en Argentina, si ustedes abren los diarios, todos los días aparecen las mismas noticias. Fíjense, estas de página 12 del 2010. ¿Quiénes se benefician de los subsidios? ¿Okay? Lo discutíamos hace 14 años. Si ustedes ven los diarios de ayer, el portal de... esta misma discusión está ahí. Si van ahora hasta Twitter o X, que básicamente es un poco la comunicación moderna, ayer había una discusión sobre esto entre 3 o 4 personas relativamente famosas en las redes sobre esto mismo. Estamos todavía, bueno. Los subsidios a la energía domiciliaria, de modo que se aplicaron, beneficiaron a los más ricos que a la clase media. Y más a la clase media que a los más pobres. Esto decía la nota. Yo estoy dando un subsidio, en realidad, con algún fin eventualmente distributivo, y se lo está llevando eventualmente a otros sectores más que los pobres. Nueva esquema de subsidios a la canasta básica energética. Canasta básica de energía. ¿Okay? Fíjense, ahí hay alguna idea de canasta básica, solo que es el alimento de energía. Esto es un poco, ya estamos más acá en el tiempo, 2024. Contempla la capacidad de pago de las personas. ¿Okay? Para que el dinero del Estado Nacional llegue a quienes más lo necesitan. La oficina del presidente Milei informa que vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales, aprobado por el Congreso. ¿Okay? Acá hay que financiar la educación superior. Un poder dijo que sí, el otro dijo que no. Las voces de los jubilados, vendidos, paquetes, traidores, grita Lili, contra las rejas que protegen al Congreso. Ahí hay un jubilado psicólogo de 72 años que está gritando porque eventualmente le vetaron un aumento de jubilación. Okay. La Pampa congela tarifas eléctricas para usuarios menores. Está todo el tiempo, en todos lados, todo este tipo de discusiones. Más jubilaciones, más subsidios, más qué sé yo, qué sé cuánto. Eso es más redistribución. ¿Por qué? Porque para más subsidios, para más jubilaciones, para más todas estas cosas necesitamos sacar de algún lado. ¿Okay? Entonces, en el debate público todo el tiempo están hablando de redistribución de recursos. Con tensiones. O sea, genera tensiones todo el tiempo.
Yo ahí les dejo el capítulo 9 de ese libro, que a los que les interese yo lo leería. Digo, es un poquito más formal que lo común, pero digo, que básicamente lo que va a analizar es un poco el rol de las políticas públicas en la redistribución del ingreso. Y básicamente lo van a analizar de las dos maneras, fíjense ahí. ¿Quiénes se benefician de la provisión pública de educación? Podría poner educación, salud o cualquier otro tipo de... ¿Cuál es el grado de focalización de una política de vivienda? Y lo importante ahí es también sobre quién recae la carga de los impuestos. ¿Okay? Es decir, financio más empleo público, más educación pública, bueno, ¿con la plata de quién? ¿Okay? ¿Sobre quién recae la carga del financiamiento? Acá lo que quiero es que para pensar redistribución del ingreso, esto creo que es bien conceptual, bien obvio, pero bien importante, es el segundo punto. Para pensar la incidencia de un programa público que redistribuye ingresos, ya sea para asegurar a la gente del velo de la ignorancia o cualquier tipo de argumento, hay que pensar que cualquier programa requiere financiamiento. ¿Okay? Los programas, el gasto público, esto de, no sé, el que mira el esquema de inversión, financiamiento, gasto corriente, gasto de capital, ¿verdad? El que mira finalidad y función, el gasto público hay que pagarlo. Entonces, no podemos decir, no podemos hacer trampas, decir, che, yo quiero más jubilaciones, quiero más subsidios, quiero más esto, bueno, perfecto. ¿De dónde sacamos la plata? ¿Hacemos más impuestos? ¿Ponemos en riesgo el... ¿ok? No hacemos más impuestos, lo pagamos con la emisión monetaria, tengo más impuestos en el futuro, la tasa de inflación se me va de 20 a 200. ¿Tomo deuda? Lo mismo, el día de mañana hay que pagarlo. Mal. Entonces, digo, de vuelta, todos los que pasan por un curso de finanzas públicas siempre piensen que tienen a G y tienen a T en las variables de la restricción del presupuesto. Yo tengo el gasto y tengo los impuestos. Entonces, ¿queremos bajar impuestos? Tenemos que bajar gasto, porque si no financiamos. ¿Queremos subir gasto? Tenemos que subir impuestos. No hay mucho. ¿Ok? ¿Me vas a bajar gasto? ¿Me vas a recortar gasto? Recortame los impuestos. Un poco pasa. ¿A quién le saca? ¿Eh? ¿O a quién le saca? ¿O a quién le saca? ¿Ok? Pero eso digo, una cuestión que es bastante lógica. Muchas veces en la discusión pública escuchamos, no, sí, yo quiero más. Sí, a ver, todos. Es el instinto natural. Es que todos reciben el presupuesto. Ajá. A cargo de la dirección de presupuesto. Y pasa todos los días. Todos miran sus necesidades. Claro. Sí, vos estás en el peor de los mundos, digamos. A vos todos te vienen a pedir. Exacto. Claro, tendría que buscar, necesitar política Y acá tributaria. Mi compañero Emiliano, que es el que... de renta. Emiliano es el que opinó, que es mi economista. Ajá. Y bueno. No, si no tenés que agarrar a tu compañera de política tributaria y decirle, bueno, esperá, vaya, hablar con ella y que suba un poquito la alícuota de ingresos brutos y ahí estamos todos contentos o no. Bien, voy a ir rápido acá porque cuando uno hace redistribución, el ejercicio de política redistributiva tiene dos puntos. Que básicamente es comparar dos distribuciones. Vamos a hacerlo bien sencillo. Yo los veo a ustedes hoy, ayer. Tengo sus ingresos, les cobro un impuesto. Saco esa plata, vamos a hacerlo bien sencillo, le saco a todos ustedes y les doy a todos ustedes. ¿Ok? Un ejercicio que va a aparecer ahí de estudio de incidencia impositiva, eso es lo que se conoce como incidencia fiscal, incidencia del presupuesto, lo que hace es eso. Miro la foto ahora, el Gini 0,43. Aplico política redistributiva, gasto en salud, gasto en educación, transferencia no condicionada o condicionada de ingresos, listo, paso la plata de acá para allá. Vuelvo a mirar la foto de los ingresos y vuelvo a ver la distribución. Si el impacto de esa política es redistributivo, el Gini tiene que caer. ¿Ok? Porque ahora las desigualdades de ingresos entre estos dos grupos es menor. ¿Ok? Esa es un poco la intuición, la idea básica de un estudio de incidencia. ¿Estamos? Agarrar, comparar dos distribuciones del ingreso. La ex ante y la ex post. Y ahí ver si el Gini de ese ingreso cae o aumenta, y ahí me va a decir si la política redistributiva. Primer truco, o sea, no truco, pero primer problema en esto que venimos hablando. Yo puedo agarrar plata para financiar la asignación universal por hijo, que ahora la vamos a ver, que es un programa muy redistributivo, pero si lo financio con un impuesto que es malo, inflación, malo desde el punto de vista de la equidad, es también muy
malo desde el punto de vista, capaz que el resultado no es el que yo quiero. ¿Ok? Ahora lo vamos a mirar acá. Déjenme pasar rápido por acá. Ahí les dejo un barrido de metodologías para hacer el análisis de incidencia. ¿Ok? De arriba para abajo en nivel de complejidad. Uno puede hacer una evaluación de impacto de la política pública, uno puede hacer simulaciones o estudios de incidencia básico. Pero siempre habría como que empezar por acá. ¿Okay? Análisis de incidencia-beneficio. Imagínense lo siguiente. Yo voy a sacarle recursos a este sector de la clase. Los voy a pasar para acá. ¿Okay? Lo voy a pasar para acá. Imagínense, no sé, pero no se lo voy a dar a todos. No es una política universal. Voy a decir, bueno, se lo voy a dar a las personas de este lado que están de la fila 3 para adelante. ¿Ok? Entonces, yo como podría hacer, agarrar la plata y distribuirla entre ellas 5. ¿Ok? Eso es un análisis de incidencia. ¿Qué lo tiene en cuenta en análisis de incidencia? Que en economía y en ciencias sociales de medición es clave los efectos de comportamiento. Cuando las que están de la fila 3 para atrás empiecen a ver eso, se vienen a sentar acá. ¿Ok? Los incentivos empiezan a jugar. Entonces, si yo hago el último punto de incidencia básica, voy a estar contando 5, ¿ok? Cuando en realidad tendría que contar, allá hay 8, 13, ¿ok? Entonces, si no tomo el efecto de comportamiento, que es el punto 2, la simulación, digo, bueno, no voy a hacer la cuenta con 5, voy a empezar a suponer que algunos de allá empiezan a pasar, y eso es un parámetro de una microsimulación, ¿ok? Entonces, digo, básicamente un poco va a ser esa es la idea. ¿Cuáles son los objetivos de un estudio de incidencia? Perdón, Son 2. Primero, entender el grado de focalización. ¿Okay? Y segundo, entender el impacto redistributivo. Focalización es sobre qué segmento de la población recae el programa. ¿Está? Eso lo único que me dice es si está bien o mal focalizado, definido de alguna manera bien o mal. Impacto redistributivo es, bueno, esa focalización de ese programa, que significa más ingresos para cierta gente, ¿cambia mucho la desigualdad? ¿La chica la reduce? Ese es el impacto de redistribuir. ¿Está? En ese sentido, punto 1 sería exacta, A ver, al final del día vos lo mirás, vos lo ves ex post la política, ¿no? Porque yo dije, bueno, voy a hacer esta política, le voy a dar ya 5, y bueno, capaz que justo ya 5, ayer respondieron el Excel y tenían 10 millones, eran las 5 de este lado. Y bueno, hice lío, ¿ok? Porque en realidad transferí ingresos de manera mal. El programa va a decir, che, pará, hiciste un programa de transferencia, lo focalizaste como el demonio porque se lo diste a las 5 personas que tienen más de 10 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, el programa va a estar pésimamente focalizado y redistributivamente va a ser malo, porque va a ser todavía desigualdad, va a ser peor. ¿Ok? Entonces tengo que volver para atrás y ahí está la dinámica de la política pública. Así, che, no, pará, a ver, vamos a hacer el RACE, el mecanismo de declaración para obtener subsidios. Que autodeclaren cada uno de ellos sus ingresos. Bueno, cuando nosotros veamos ex post el formulario de que ellas tienen más de 10 millones, no, allá el subsidio no va. Y ahí mejoré la focalización. ¿Okay? Suponiendo que la gente que está atrás tiene menos de 10. ¿Okay? Focalización y progresividad. Les voy a llevar un ejemplo ultra sencillo. Digo, déjenme volver acá. Tengo quintiles, esto ya lo conocemos. Cada quintil tiene un ingreso. Bien sencillito. ¿Okay? 10, 20, 30, 40, 50. Ejemplo. Vamos a hacer 3 programas de focalización y estamos evaluando a ver cuál hacemos. 3 programas públicos. ¿Okay? Un primer programa que le da 15. Le da 15 al primer quintil. 20 al segundo, 25, 30, 35. El segundo programa da 35, 30, 25, 20 y 15 y el tercer programa le da 25 a todos. Si ustedes me tuvieran que decir, ¿cuál de estos 3 programas está mejor focalizado?
Digo, con la información que tengo acá. Otra vez tenía que haber puesto el QR. Imagínense si pongo QR no teníamos más. El 2. El 2. El 2. ¿Sí? Sí. El 2 es el programa que está más focalizado para hacer política redistributiva, porque básicamente yo estoy sacando recursos de algún lado y le estoy dando mayor recurso al que menos tiene. ¿Okay? Entonces, ese programa está bien focalizado y en la literatura se conoce como la focalización o la incidencia absoluta. La incidencia absoluta de un programa público está determinada por el monto absoluto que recibe cada estrato de la población. ¿Okay? En este caso recibe el 35 pesos el primer individuo, 30 y... ¿okay? Absolutamente reciben más los que menos tienen. ¿Tá? Esa es la incidencia absoluta. En base a este tipo de definiciones y incidencia, a los programas se los define como pro pobres o pro ricos. ¿Ok? ¿Qué programa sería pro rico acá? El primero. ¿Ok? Le estoy dando más plata en términos absolutos a la primera parte, a la parte más rica de la población. El tercer programa es proporcional. ¿Ok? Hasta acá estamos, esa es la focalización. Entonces yo cuando veo eso digo, bueno, si estoy mirando el primer programa, estoy haciendo algo mal, me está traccionando la ayuda social, se me está yendo a la parte, no estoy redistribuyendo en el sentido que yo quisiese. Ahora, hay otra medida, como todo, si tenemos una medida que es absoluta y una medida que es relativa, que también importa, y es la que va a ser importante para el impacto redistributivo del programa, que básicamente es la incidencia relativa, es decir, cuánto pesa o cuánto representa en relación del bienestar de la población ese beneficio. ¿Ok? Voy a ir a un ejemplo un poquito más concreto. Es decir, ¿cuánto pesa el 35 en el ingreso de la persona 1? 35 en 10, 30 en 20, 25 en 30. ¿Ok? Esa es una medida relativa. 100 para uno, 25.000 no es lo mismo que 25.000 para el señor de la puerta de la iglesia. Exactamente, exactamente. Digo, dado tu comentario, si me permiten ir un paso más adelante, yo puedo tener este programa, pero aún así dándole 15 al señor de la iglesia es un montón. ¿Ok? Entonces, déjenme poner esto en valores. Y ahora si quieren terminamos con alguna explicación, alguna aplicación. Acá tengo el programa de recién. Si yo quiero medir cuánto representan los beneficios en función del ingreso, ahí tengo una medida relativa, lo acabamos de decir. Fíjense, con esa medida relativa uno define la progresividad del programa, es decir, cuánto realmente pesa eso en manos de los individuos. Fíjense, la progresividad va a estar definida como el programa en función del ingreso. Para el primer programa, si yo pongo 15 en 10, tengo una progresividad de 1.5. 1, la progresividad es decreciente. ¿Tá? En el segundo caso, pongo 35 en 10 y luego pongo en el otro extremo, voy a poner 15 en 50. Tengo 3.5 y 0.30. Como proporción del ingreso del bienestar, también esos beneficios son decrecientes. Y si pongo un programa que es proporcional, el patrón se cumple igual. ¿Okay? Noten lo siguiente, esta segunda parte es la definición de incidencia de un programa relativa y es la que importa, es la incidencia distributiva de un programa, se mide con la progresividad, es decir, ok, yo le doy un programa a la gente, pero no solamente tengo que ver cuánto le estoy dando en términos absolutos, sino también en términos relativos. Fíjense una cosa que es importante. Los tres programas tienen distinta focalización y los tres programas son progresivos, mejoran la distribución del bienestar, porque le van a dar más plata relativamente a los que menos tienen. ¿Está? Eso es súper importante porque yo con esto digo, si yo hubiese encontrado un patrón, tengo que alterar los números del ejemplo acá, pero si hubiese encontrado un patrón donde le doy 0.30 a este y 3.50 a este, el programa es completamente regresivo.
Estoy dando más plata en el valor absoluto y encima le estoy dando más plata en términos del ingreso. ¿Está? Sería una política no deseable desde el punto de vista retributivo. ¿Cuál es la paradoja que pasa acá? Es que todo programa, ¿ok?, que es pro pobre, automáticamente es progresivo. ¿Está? Todo programa que es pro pobre, automáticamente es progresivo. Y eso anoten lo que hace en política de incidencia, esto es fundamental. Todo programa que es progresivo no necesariamente es pro pobre. ¿Ok? Eso es. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque si yo tengo un programa que es progresivo y es pro pobre, buenísimo. El poder de fuego sobre el Gini, sobre el cambio en la distribución es altísimo. Fíjense, 3.5 contra 0.30. Esto va a torcer la distribución ex post. Pero si yo tengo fallas en la focalización, que es lo que se conoce en las políticas públicas, que tengo un programa que está fallando en cómo se asigna, porque se le da más plata en términos absolutos a un rico que a un pobre, igualmente es progresivo. ¿Qué me dice este ejemplo? Si yo genero algún mecanismo de focalización de modo tal de llevar el programa 1 hacia el 2, el poder de fuego de la distribución es mucho más alto. ¿Ok? ¿A dónde voy? Si un programa es pro rico, puede ser progresivo. ¿Qué le van a decir o qué escuchamos? No, ya está, es progresivo, listo. Alcanza y sobra, porque es redistributivo. Creo que el punto ahí es, de vuelta, no olvidarse de la focalización, porque uno debería decir ahí, sí, perfecto. Pero si vos lo haces pro pobre, el programa es muchísimo más progresivo. Si tu objetivo es la distribución del ingreso, vos deberías focalizar mejor. ¿Está? Y ahí, déjenme que les muestre algunos ejemplos de este esquema bien básico para ir cerrando, que no va a decir como que no estamos hablando del sexo de los ángeles. ¿Ok? Fíjense, si yo vuelvo hoy acá, digo, acá tengo, por ejemplo, un programa súper conocido como la Asignación Universal por Hijo. ¿Ok? Y básicamente lo que tengo es la distribución de beneficiarios en Asignación Universal por Hijo. Paper de Leo Gaspari hace relativamente poco. Fíjense, de 100 beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, 4 están en el primer decil. ¿Está? Esto que me dice que la Asignación Universal por Hijo está fuertemente concentrada en los sectores bajos. Este es un programa que es pro pobre, se parece al segundo que veíamos recién. ¿Está? Entonces, este programa va a ser bien progresivo y acá le tienen, en el paper pueden ir a ver los coeficientes de Gini y todo asociado a este programa. Ahora, esto es lo mismo pero por percentiles. Déjenme ir a esto que también es del caso argentino. Este es un paper de Christoph Lackner del año 2016. Este es el subsidio a Aerolíneas Argentinas. ¿Okay? Cero. ¿Cuánto se beneficia un hogar del 10% más pobre? Nada. ¿Ok? Este es un subsidio que tiene una característica pro rica. El 62% de 100 se lo llevan el 10% más rico. Entonces este es un subsidio que está mal focalizado. Ni hablemos si esto lo hago en proporción del ingreso, obviamente que es pro rico y regresivo, ¿no? El subsidio ahora ya no corre más, pero digo, estuvo acá dando vuelta. Nobleza obliga, nosotros estamos hablando de pobreza y distribución del ingreso. Ustedes saben que un hacedor de política puede maximizar un montón de cosas. Los economistas por lo general la maximización es de bienestar, pero los políticos por lo general la maximización es de votos. Entonces cuando vos llegás a la cosa decís, bueno, pará, estos votan también los que vuelan. Así que yo quiero hacer un poco de eso. Hay un trade-off política, la economía clásica que no vamos a entrar acá, pero esto es interesante. Hay tipos de políticas. Fíjense que hay otro punto que me parece importante y ahí quiero ir a algo como esto, que es la tarifa social en electricidad, la tarifa social federal. ¿Okay?
Cuando yo tengo un programa que está mal focalizado, digo, van a haber miles en las slides, pero acá les mostré los dos extremos, la asignación por hijo y el subsidio del avión. En el medio hay un montón de tal programa potenciar trabajo, que tienen... ¿okay? Pero fíjense, cuando uno tiene dos programas que están mal focalizados, lo que quiere hacer es empezar a focalizar, es decir, quiero llevar los beneficios hacia la parte de la distribución que lo necesita. Y para eso hay instrumentos de focalización. En Argentina tenemos uno implementado relativamente reciente, que es la tarifa social. Ustedes saben, Argentina subsidió la energía y la electricidad y el gas a nivel residencial e industrial, pero a nivel residencial durante mucho tiempo, con un esquema que se implementó a la salida de la crisis de la convertibilidad. Desde el año 2000 se le daban subsidios a los hogares. ¿Qué característica tenía ese subsidio? Que era universal, era igual para todos por kilowatt hora, era el mismo para todos porque el subsidio se generaba en el mayorista en Camesa. ¿Está? Cuando el subsidio bajaba por kilowatt hora, ese subsidio era universal. Entonces, ¿cómo era la historia de ese subsidio? Al ser universal, el rico, déjenme pensar, que tiene 3 aires acondicionados y el pobre no tiene. Entonces, ¿quién absorbía el subsidio? El rico. Estaba mal focalizado, es un subsidio que era pro rico. De hecho, lo dijo, creo, Martín Guzmán en una conferencia de prensa cuando era ministro. Cuando eso generaba un estrés fiscal, la restricción del presupuesto empieza a operar, dijeron, bueno, esto hay que reducirlo, porque hay fallas en la focalización y porque pesa mucho en el presupuesto. Vino un gobierno X y dijo, vamos a hacer un mecanismo de focalización, es decir, vamos a agarrar y mandar esa plata para la gente que más lo necesita, la tarifa social federal. ¿Ok? Le daban el subsidio a aquellos que tenían tarifa, a los que tienen un ingreso menor a 2 salarios mínimos, un ingreso menor a 2 jubilaciones mínimas. ¿Ok? A los que están desempleados, a los que son excombatientes de Malvinas, a los que son servicio doméstico o ama de casa. Toda gente con características sociodemográficas que daba los dos tipos de consumo de gas. Y presten atención al subsidio en gas de red. ¿Okay? Esto es evidencia pre-tarifa social, pero la película no cambia mucho hasta ahora. Segmentaciones cambia bastante. Pero digo, miren el ejemplo a los fines de entender un poquito más el concepto de progresividad y focalización. Las barras indican cuánto le dan en valor absoluto a cada segmento de la población de subsidio de gas de red. Fíjense, las barras son crecientes, este subsidio es pro rico. Le dan mucho menos al primero y mucho más al último. Pero fíjense, este poquito que le doy al primero, y eso me lo va a dar la línea, representa mucho en términos de su ingreso. El subsidio es progresivo o regresivo. Estás hablando absoluto, entonces yo pago 100.000 de gas y me da 10.000 y es como... Sí. Parecen mucho en dinero, pero para exactamente. Que gasta 10.000 y le das 9.000 es un montón. Eso es la línea. La línea que pendiente tiene. Negativa o decreciente. ¿Ok? Esto es un subsidio que es pro rico y progresivo. Por eso vos vas a las discusiones de política y te dicen, no, ¿para qué voy a focalizar si ya el Chini lo mueve? Sí, pero si vos corres la barra para acá, Chini lo mueves más. ¿Ok? Del otro lado tienen el gas de red. Básicamente en el gas de red tienen a toda la gente que no tiene acceso al gas de red, ¿okay? Y es un subsidio que es pro pobre, y ya siendo pro pobre automáticamente se hace regresivo, progresivo. Fíjense que esas son los dos puntos que hay que mirar. Digo, no, una cosa no implica la otra. Y para terminar, déjenme ir a este último punto, que es el punto de la incidencia fiscal neta. Cuando ustedes hagan el estudio de presupuesto, que espero que lo hagan, como hizo ahí, hay uno después se los muestro, de la provincia de Buenos Aires, están las literaturas obligatorias, donde digan, bueno, vamos a ver en todo lo que gasta San Juan, todos los programas, y en todo lo que recauda San Juan. Vamos a ver la incidencia de todos los gastos, y vamos a ver la incidencia de todos los impuestos, y vamos a ver cómo queda la distribución del ingreso de San Juan ex post, que el Estado hizo toda la redistribución que hace a través del presupuesto y los impuestos. ¿Okay? Eso es lo importante al final del día, porque dijimos que todo programa requiere su financiamiento. Eso es lo que se conoce como la incidencia fiscal neta. ¿Okay? La incidencia fiscal neta es el neto entre yo soy un hogar, me dan un subsidio, me cobran el impuesto al valor agregado. Y me cobran ganancia, y me cobran, no sé, impuesto al combustible, y me dan, no sé, mando a mis niños a la escuela pública y tengo 2 transferencias en especie por los chicos que van a la escuela pública.
¿Ok? La incidencia fiscal neta es importante porque muchas veces, si yo miro la película a la mitad, digo, bueno, los subsidios, por ejemplo, que veíamos recién, son progresivos, listo, ya está. El problema que nosotros vamos a mirar es, ese subsidio es progresivo sin considerar quién lo paga. Cuando uno pone en la cuenta quién paga el subsidio, la cosa puede cambiar. Y acá les voy a dejar un paper relativamente reciente, donde lo que exploramos es el subsidio a la electricidad si uno le pone la consideración de quién financia el subsidio. ¿Cómo lo financiamos? O cómo simulamos que lo financiamos de dos maneras. Imagínense que el presupuesto está en cero. Subo el subsidio a la electricidad a los residenciales. Bien, ¿cómo lo pagamos? Yo tengo dos maneras para financiar eso. O subo un impuesto, ¿okay? Imagínense que subo el IVA, o para mantener el presupuesto en equilibrio tengo que bajar otro gasto. ¿Okay? No tengo otra alternativa. O subo un impuesto o bajo otro gasto. El truco del trabajo es, para hacerlo bien a los fines didácticos y pasar el mensaje, voy a subir el IVA y si no subo el IVA lo que voy a hacer es bajar el gasto en educación primaria. ¿Ok? Voy a recortar el presupuesto de educación primaria para dar subsidio, o voy a dar subsidio y voy a subir el IVA. Tengo dos escenarios de financiamiento. ¿Me siguen? Lo que uno ve es este resultado, que es bastante establecido en la literatura, sobre todo para Argentina. Los subsidios son la electricidad, acá no es el gas. Esto es la electricidad, esto es reciente, es para el año 2000, los datos son para el año 2022. Fíjense las barras, la incidencia absoluta. ¿Cuánto en términos absolutos le doy a cada estrato de la población? Las barras crecen. ¿El subsidio a la electricidad es pro rico o es pro pobre? Pro rico. Cuando yo tomo, ¿cuánto representa? O sea, yo digo, de 100 pesos que doy de subsidio a la electricidad, 7,90, 7,80 se lo doy al 10% más pobre, casi 14 se lo doy al 10% más rico, en términos de pesos absolutos. Ahora, esos 7 pesos en términos de un pobre, en el ingreso de un pobre, representan muchísimo más que en términos de un rico. El subsidio es progresivo. Perfecto, entonces presten atención a la inclinación y a la pendiente de esta curva, ¿okay? Que se lee sobre su eje derecho. Fíjense que por allá llega a 4,5, ¿okay? En el primer decil. Ahora voy a suponer, de manera alternativa, voy a expresar eso como proporción del ingreso. Es decir, bueno, listo, saqué la línea, saqué la barra, pero voy a dejar la línea en términos de barra para que ustedes vean cómo es el esquema de financiamiento. Se lee de manera análoga. El primer decil, como proporción del ingreso, le estoy dando 4% de subsidios. El último decil, como proporción de su ingreso, le estoy dando 0,3 de subsidios. ¿Okay? El subsidio este es progresivo. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué pasa si a este subsidio yo le cobro, y de vuelta, por favor, presten atención, igual ahí lo van a ver, a dónde está la barra? Inicial está en 4, en el gráfico anterior estaba en 4. Ustedes saben que a este subsidio, ustedes cuando pagan la factura de electricidad pagan IVA, y además necesito más IVA para financiar el subsidio, que en ese momento era un punto del PBI. ¿Okay? Si yo al subsidio o sea, la acumulación de la barra tiene que sumar 0, porque tiene que ser netearse porque es presupuesto equilibrado. Pero fíjense, si yo a estas barras las financio con IVA, lo único que cambia de color es si el IVA lo recaudo con la boleta de electricidad o va por el IVA de ventas generales, pero es lo mismo. Fíjense que en el neto, ya a un hogar del primer decil no le estoy dando 4, sino que le estoy dejando 2. Es decir, le doy el subsidio por 4, pero le saco IVA por 2. ¿Está? Entonces la incidencia fiscal es un poquito, se atenúa un poquito y la progresividad se atenúa. ¿A dónde está el punto? Si ustedes, en lugar de subirle el IVA, le sacan el impuesto, le sacan el gasto educativo para financiar el subsidio al presupuesto. Fíjense, ¿qué característica tiene el gasto educativo público en nivel primario? Es extremadamente pro-pobre, es extremadamente redistributivo. ¿Quiénes van a la escuela primaria pública? Los de menores recursos. Por eso el gobierno tiene que poner ahí un montón de recursos. Ahí aparece el trade-off. Si yo para financiar el subsidio tengo que sacar plata de ahí,
fíjense que a un hogar del primer decil que le doy 4% de subsidios, le estoy sacando 10 puntos de su presupuesto de gasto educativo. A ver, eso va en transferencia en especie, no es que el gobierno le da la plata, pero ustedes, o sea, el que manda el niño al colegio, fíjense, dado que los hogares más pobres son más numerosos en términos de niños que van a la escuela pública, fíjense cómo queda la cuenta de la progresividad o de la regresividad en términos absolutos. El programa en el agregado del presupuesto se te vuelve regresivo. Entonces no hay que olvidarse la mitad de la película, que si yo financio algo que me parece que es re progresivo, pero tengo que mirar la otra parte. Si lo financio, un programa público se financia con algún impuesto que es muy regresivo, la incidencia me da completamente al revés y los efectos distributivos son espantosos. No lo hicimos nosotros, pero está en la discusión del paper porque no teníamos los datos. Pero imagínense que este no fue un caso igual con la ley de financiamiento educativo, ahí hay alguna cosa que no tenemos ni con atrás, pero digo, el caso de Argentina era financiar subsidios a la electricidad con inflación creciente. La inflación es un impuesto. Entonces, si yo te voy a dar un subsidio, te doy un aumento, cualquier programa, y por el otro lado te pongo una tasa de inflación de 25, 50, 200, como la que vimos, la política redistributiva argentina es espantosa. Lo que hay en el agregado. Entonces digo, cuando miremos la incidencia total, digo, bueno, ojo con los programas, pero siempre hay que hacer un IF ahí de el financiamiento. Es decir, y lo mismo cuando voy a decir, bueno, voy a poner un impuesto. Bueno, ¿un impuesto para qué? Para financiar caminos, para financiar tal cosa. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de los dos lados del presupuesto? Entonces, ese era un poco el corolario. Y lo último, y con esto ya lo dejo, es este gráfico, porque cuando uno quiera mirar en el estudio de incidencia del presupuesto, la incidencia fiscal en Argentina es extremadamente complejo. Piensen en un hogar en San Juan. Un hogar en San Juan recibe beneficios del gobierno de San Juan, ¿okay? Manda a sus chicos a la escuela pública, recibe gasto educativo. Manda, si imagínense que reciben algún subsidio del gobierno nacional o alguna transferencia como la asignación universal por hijo del gobierno nacional, recibe transferencias del gobierno nacional. Imagínense que tiene un miembro que va a la Universidad Nacional, ¿okay? Recibe fondos, y a su vez ese mismo hogar paga tributos al gobierno de San Juan y al gobierno nacional. ¿Okay? ¿A dónde quiero ir con esto? Que creo que representa un poquito la historia. Ahí están las flechas de las interacciones. Ustedes tienen hogares ricos, hogares pobres dentro de las provincias. Esos hogares le pagan a la nación, le pagan al gobierno, le pagan a la nación, a la provincia, reciben de la nación y de la provincia, y lo tienen en varias provincias de Argentina. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la historia? Cuando quieran hacer la incidencia fiscal neta de una jurisdicción, fíjense que en Argentina, si este curso fuese en un país que no tiene cuestiones de federalismo, en un país como este es importante tener en cuenta lo que viene de arriba, ¿okay? La política fiscal nacional y la provincial, ¿okay? Y el otro punto que se puede dar acá, y que en el caso del federalismo, por ahí Alberto ya lo mencionó, es fíjense que tienen dos provincias con dos hogares. La paradoja que se puede pasar, que nosotros en este curso lo único que hicimos fue hablar de incidencia distributiva personal, entre personas, le saco al rico y le saco al pobre. Pero países federales y países como Argentina, que tienen regímenes de coparticipación y desigualdad, como hablábamos ayer, también importa la distribución entre regiones. Las regiones que ex ante son pobres y ex post son menos pobres, o sea, para eso está la ley de coparticipación en esencia, digamos, al menos en el espíritu. ¿Qué paradoja van a tener ahí? Y con esto, si terminamos, es que dado en un sistema federal donde hay diferencia entre regiones y diferencia entre personas, la política redistributiva lleva a la paradoja que pueden tener personas pobres en provincias ricas financiando a personas ricas en provincias pobres, ¿okay? Dado que cruzan impuestos a través de la coparticipación, ¿okay? Entonces ahí pueden tener ese efecto, digamos, no deseado. Pero bueno, es un tema de que compiten las dos distribuciones, la de las regiones y la de las personas. Los fines de este curso, solo pensar en la de las personas, siempre mirar programas, focalización, progresividad, pero sobre todo el financiamiento. Eso sería un poco el corolario de esta última parte.
Me pasé 9 minutos. Gracias. Excelente.